Hola a todos, mi nombre es Martín Quelitza Sánchez Tolosa, soy estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales de tercer semestre. Esta materia es Desarrollo Social Contemporáneo y a continuación les voy a hablar sobre los hitos históricos más importantes del desarrollo social contemporáneo. Dada su complejidad, el desarrollo no puede ser definido de manera universalmente satisfactoria. Desde el siglo XVI, cuando inició la época del descubrimiento, también se dio la denominación moderna del otro como ser inferior. Con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533 entre las monarquías de Portugal y España, arrancó la construcción de las periferias. Desde entonces, las economías de las periferias se especializaron en la exportación de materias primas hacia las metrópolis, lo cual a su vez estimuló las revoluciones industriales. Además de esto, las periferias también se veían obligadas a adquirir los productos e industrializarlos. O sea, las periferias eran quienes exportaban las materias primas hacia las metrópolis o hacia las ciudades grandes, pero a su vez también se veían en la obligación de adquirirlas, comercializarlas, comprarlas y fabricar con ellas. Con la periferización, las élites locales se convierten en la correa de transmisión de los intereses de los centros metropolitanos, asegurando de un lado el saqueo de los recursos naturales de sus países y obteniendo a cambio poder económico y respaldo político. En América Latina, para las clases dominantes de la posindependencia y de la época de instauración de las primeras repúblicas liberales de mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores y atrasadas, a las cuales era legítimo dominar, expropiar y educar para conducirlas hacia el progreso y la urbanidad. Para los forjadores de las repúblicas latinoamericanas, la modernización social y económica pasaba por la aplicación de prácticas disciplinarias de la sociedad tradicional por medio de la educación, la religión y los valores de la vida cotidiana con el propósito de desvanecer a las culturas populares. Lo que quiere decir que las distintas culturas o etnias eran sometidas a cambios sociales por medio de la educación para hacer algo así como un moldeamiento y cambiar la estructura que estos tenían en cuanto a valores, el pensamiento, creencias y el modo de producir. De tal forma, el pensamiento y los ideales estadounidenses y europeos se convirtieron en la justificación para la implantación de instituciones políticas, educativas, jurídicas, económicas, etc. Entonces, la cultura latinoamericana se convirtió en una sociedad imitadora que perdió su originalidad y su creatividad. El fin de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras que se conoció como el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un acuerdo que se llevó a cabo en París, en donde se pretendía obtener la paz entre los aliados de la Primera Guerra Mundial y Alemania, dándole fin a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles obtuvo dos procesos de firma. La primera, el 11 de noviembre de 1918, en donde solo se firmó el Tratado de Paz para darle fin a la guerra. Y la segunda, luego de más de 6 meses de negociaciones, el 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles se firmó el acuerdo definitivo. Tras la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones que se dieron en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias al mando de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. Consagración política del desarrollo. El discurso de posesión del presidente Truman el 20 de enero de 1949 reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en adelante la política exterior estadounidense. Con este discurso comenzó lo que algunos llamaron la era del desarrollo. En su discurso inaugural delante del Congreso, llamando la atención de su audiencia para las condiciones de los países más pobres, por primera vez se definió estas zonas como subdesarrolladas. De súbito, un concepto aparentemente indeleble se estableció, apretando la inmesurable diversidad del sur en una única categoría, los subdesarrollados. La creación de este nuevo término por Truman no fue un accidente, sino la expresión más exacta de una visión de mundo.
Para él, todos los pueblos del mundo caminaban en la misma pista, unos más rápido, otros más lento, pero todos en la misma dirección, con los países del norte, particularmente los Estados Unidos de América, por delante. El discurso de Truman marcó el horizonte de la hegemonía de Estados Unidos al desmantelar el antiguo sistema de mandatos y abrirle a este país las puertas a nuevos mercados sobre la base de un nuevo sistema imperialista de corte anticolonial. Teoría de la modernización. Walt Rostow expuso en Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico. Se conoce como la teoría del despegue. 27 visiones del desarrollo en el capitalismo industrial de las naciones y postula que toda sociedad pasa en su evolución económica por 5 etapas, que son sociedad tradicional, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, despegue, camino hacia la madurez y la etapa de alto consumo masivo. La exposición de Rostow mostró el camino que debían seguir los países atrasados o del tercer mundo para alcanzar la modernización, pero además señaló que estos países requieren que se les provea de ayuda en forma de capital, tecnología y experiencia en este proceso, pues sin acumulación interna de capital y sin inversiones productivas no pueden crear las condiciones para la innovación económica e institucional. Las influencias políticas de Rostow se hicieron notar en el diseño de 2 programas. El Plan Marshall, que buscó redimir a Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, y la Alianza para el Progreso, que anunciaba la ayuda para los países de América Latina y el Caribe ante los graves problemas sociales y económicos que enfrentaban, y pretendía neutralizar el auge de las luchas populares estimuladas por la Revolución Cubana de 1959. Los informes de desarrollo humano preparados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se publican desde 1990, comprueban el fracaso de la vía única al desarrollo promovida en la actualidad por las instituciones económicas globales, ya sea la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, entre otros. La gran paradoja: el sur pobre capitaliza el desarrollo del norte rico. Esta gran paradoja básicamente lo que nos explica es la forma en que los países pobres, como exportadores de materiales y materia prima hacia los países del norte o los países desarrollados, ayudan a la industrialización de los mismos y su crecimiento económico y tecnológico. Mientras que las diferentes propuestas de desarrollo para los países del sur no han servido. El sur pobre, a causa de su dependencia estructural, es el que capitaliza el desarrollo del norte rico. Estamos pues ante la paradoja de un sur empobrecido, pero desde cuyas arcas, tan importantes para cubrir las necesidades de sus pueblos, surgen numerosos capitales que llegan al ya enriquecido norte. En las épocas de la conquista y de la colonia, los invasores se acompañaron de la espada y de la cruz para someter a los pueblos indígenas. Hoy, igual que entonces, el poder de las multinacionales capitalistas acude a la religión y a la violencia para consolidar su hegemonía mundial. Lo que nos quiere decir que para que todo funcione y marche como debe, depende de algo. Ningún proceso económico ni social surgen completamente independientes o autónomos. Ok, ahora les voy a hacer la reflexión sobre el video de Abuela Grillo. Lo que más caracteriza este video es la forma en que las personas que tienen el poder someten a aquellas que no lo tienen solo porque les beneficia en cierta parte. Lo que sucede con la política: todo funciona y se mueve por conveniencia, nada es para el bien, y aunque lo sea, es en muy poca medida. Siempre habrá alguien ambicioso al poder, eso no nos queda duda, pero nadie llega al poder sin la ayuda del pueblo. Si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Así que es importante tomar conciencia sobre qué estamos haciendo con el poder que nosotros como pueblo tenemos en nuestras manos y a quién le estamos dando la autoridad para que hable por nosotros y piense en los beneficios y en las necesidades del pueblo como tal. Gracias.